Le propongo perseguir duro el contrabando, en serio, que en Colombia no se persigue. Me quiero detener un poquito en esto que es de gran importancia y que tiene que ver mucho con el futuro del país. Elevar aranceles, para poner un ejemplo, en confecciones y en calzado, tiene un doble impacto positivo. O perseguir el contrabando, que funciona de una manera parecida, porque el contrabando no se persigue en Colombia. Si usted le pone unos aranceles a las importaciones asiáticas, por ejemplo, de confecciones, pues usted lo que hace es estimular la producción de confecciones en Colombia. Y si usted estimula la producción de confecciones en Colombia, estimula el empleo y la creación de riqueza en Colombia y el consumo. Es una fórmula elemental para situaciones como estas. Es que el neoliberalismo no deja nada. Pero además, eso también produce mayores ingresos al fisco, porque sin duda seguirán entrando importaciones. Pero si pagan un arancel mayor, entonces esa es plata para el gobierno nacional, para que el gobierno nacional pueda gastar en múltiples necesidades. Y lo del contrabando, pues ni se diga. En Colombia el contrabando es descarado, abierto, ilegal. Aquí eso ni lo persiguen. ¿Sí? Y estamos hablando de contrabandos del orden de 8 o 9 mil millones de dólares al año. Que ahí las dos cosas. Hay una fuente para ampliar la creación de riqueza o una fuente de recaudo de recursos fiscales, porque es que el contrabando lo que hace es no pagar unos impuestos que sí paga la producción legal o la importación legal. Pues ahí hay una fuente importante de recursos y de bienestar y de trabajo para los colombianos que le propongo al doctor Duque. Ahora, seguramente van a decir que no, porque el doctor Duque y el doctor Carrasquilla, como otros muy poderosos en Colombia, prefieren lo extranjero sobre lo nacional. La triste realidad. Representan son los intereses de los extranjeros en Colombia y no los colombianos. ¿Qué hacer en el corto plazo? Ellos tienen todos los instrumentos para actuar, pero no quieren actuar. Insistamos entonces en qué tienen que hacer ya. Actuar en serio sobre el sistema de salud. Las EPS no pueden seguir haciendo lo que se les da la gana en ese sistema. Tienen instrumentos suficientes para que el ministro de Salud les ordene hacer ciertas cosas que se deben hacer y que se deben hacer desde hace rato. Más plata pública para los pobres, los nuevos pobres, los informales, los desempleados, más recursos públicos para respaldar el aparato económico, el aparato productivo, en especial las pequeñas y las medianas empresas. Digamos esto que es muy importante que se entienda. Si la gente, todo el mundo, tiene más plata entre el bolsillo, porque le llegó de alguna manera, lo que quiere decir es que gasta más. Y si gasta más, el aparato económico puede vender más. Los industriales, los agricultores, los comerciantes, los transportadores, y ese es el tipo de cosas que activan la economía de una economía que se está hundiendo. Muchos tenemos una preocupación muy grande, es que se hunda tanto que resucitarla después se vuelva dificilísimo. Es que eso no es tan fácil, no, es que terminó la crisis y entonces ya el otro día quedamos otra vez, no. O sea, una empresa usted dura, o una finca, o cualquier actividad económica, usted se echa 20 o 30 años construyéndola y una vez la desbarata volverla a armar. Es un problema complicadísimo, más plata. Y solo el gobierno nacional puede darla. Solo el gobierno nacional puede conseguirla. Algún esfuerzo pueden hacer los municipios y los departamentos, pero es limitado porque no tienen los recursos del gobierno nacional. La pandemia le hizo el favor a Duque de taparle lo mal que venían las cosas en su gobierno y la alta probabilidad de que, aún sin ella, también se hubiera desatado una gran crisis. En el mundo y en Colombia ya arrancó el debate del que dependerá el futuro. Y por todas partes se habla de cambios. Solo que los jefes de la actual globalización quieren seguir profundizando las desigualdades entre las personas y entre los países. Pero eso sí, echando el cuento de que proponen modificaciones de importancia. En tanto otros, entre los que me encuentro yo, ampliados por la fuerza social y política que da que la experiencia confirme o no las teorías, pugnamos por transformaciones democráticas de importancia, entre las que no puede faltar que cada país debe tener el derecho a poder salir del atraso y el subdesarrollo y crear más riqueza y mejores empleos, las bases de todos los restantes progresos. En el caso de Corabastos, pues es un hecho matemático que hay unos niveles de contagio muy altos. Y estoy sintiendo como un discurso contra Corabastos, o el caso de alguna plaza de mercado en Cali parecido, como una especie de discurso de verlas como un problema, cosa que es evidente que hoy son un problema, pero no como entendiendo la causa del problema,
sino como echándole la culpa a la gente que está allí. Eso me preocupa mucho, porque los problemas cuando son graves, y este es grave y complejo, si no se entienden bien sus causas, es muy fácil equivocarse en las soluciones. Y este es de esos casos en los que no nos podemos equivocar en las soluciones, porque si nos quedamos en donde comprar los alimentos de Bogotá y buena parte del centro del país, y si no nos encontramos en dónde vender la producción agropecuaria, pues ahí sí que nos vamos a meter en un lío muy grave. Yo estoy muy preocupado, colegas de la Comisión Quinta, porque si se está sembrando la comida que se debe estar sembrando, o vamos a tener un desabastecimiento en las próximas semanas o meses. Y eso tiene que ver mucho con el funcionamiento de estas centrales de abasto. Pero frente a la gravedad de lo que ya está pasando, son paños de agua tibia. Son paños de agua tibia. Las facturas que llegaron con tarifas de marzo son carísimas porque han subido, sí. Por ejemplo, la generación eléctrica ha subido escandalosamente, la transmisión también ha subido escandalosamente, las pérdidas también, dependiendo de cada región. Entonces yo creo que el descontento es perfectamente explicable porque la gente no es de palo. O sea, ya antes de la pandemia la pobreza y el desempleo en Colombia eran horribles. Más del 60% entre desempleados y gente en la economía informal y en el rebusque. Entonces, bueno, ahí está el descontento. Es un hecho que nadie puede negar. Excelente respuesta de Claudia López a duquistas que la citaron a la Cámara e hicieron el oso. El sectarismo nunca ha sido buen consejero, y eso sí que se nota cuando se usa contra una funcionaria que ha sido de una dedicación ejemplar en el muy difícil problema de la pandemia. Derecho de petición al señor Ministro de Defensa, enviarme el documento firmado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que define las condiciones con las que actuarán en el país las tropas del Comando Sur que anunció la Embajada norteamericana. Atentamente, Jorge Enrique Robledo, senador. Son meses de denuncias por maltrato laboral y antisindical en el Banco Agrario. Han sacado a numerosos trabajadores y que se decide por sectarismo político. Insistentes reclamos por el talante antidemocrático del presidente del banco y que el Ministerio del Trabajo no actúa, Procuraduría General de la Nación. Ningún coronel Fernández, latinoamericano, le dará órdenes a un coronel Johnson, norteamericano, le dijo la presidenta de Argentina al presidente Uribe cuando este le echó el cuento de que en las bases de Estados Unidos en Colombia mandarían los colombianos. Numeral, soberanía sí, tropas gringas no. Llegué a 50.000 suscriptores en Jorge Robledo en YouTube. Allí hay 1.802 videos con opiniones mías, cortas y largas, desde el 2012. Comentarios y análisis sobre distintos temas. A quien se suscribe le llega cada nuevo video que se suba. Bienvenidos.